Entonces, bueno, pues igual quiero hacer un poco de referencia antes de entrar en la dinámica que quiero entrar el día de hoy. Eh, y bueno, pues vamos a hablar yo voy a hablar del apóstol Pablo. En realidad vamos a hablar, o tres personas, digamos, van a hablar el día de hoy. Quiero hacer la referencia con el apóstol Pablo. Sobre su vida, no sé cuántos han escuchado hablar acerca del apóstol Pablo, pero bueno, a través del apóstol Pablo Dios escribió varias cartas hacia las iglesias y esas cartas luego quedaron como ese mensaje que Dios nos dejó a todos en su palabra, en la Biblia. Y este apóstol Pablo, pues comenzó siendo Saulo. Saulo era un judío que él narra su vida en diferentes momentos de la escritura. Él narra aspectos de su vida. Por ejemplo, voy a leer este pasaje, ahorita oramos y ya nos metemos de lleno. En Filipenses capítulo 3, él hace algo de referencia acerca de su vida. Les repito, constantemente está comentando algunos detalles. Sí es importante aclararle, porque bueno, pues creo que siempre pues es bueno esto, comentar eh, que, que al final del día lo que Dios presenta en su palabra no es nada más una vivencia o algo que es como cuando te presenta en algún lugar el currículum de la persona antes de... Ayer, por ejemplo, estuve en un evento, claro, me gustó muchísimo. No sabía cómo iba a ser el evento. Eh, Estuvo muy bueno y entre otras cosas presentaron un conferencista. El evento se cerró con una conferencia que habla acerca de las generaciones. Muy padre, me gustó muchísimo la conferencia, pero a la hora de presentar al persona, bueno, la persona que iba a dar la conferencia, pues ya te imaginarás, ¿no? Y estudió aquí, y estudió allá, y por allá, y ha hecho esto, el otro ha trabajado aquí, una lista enorme. Y bueno, pues ya a la mitad del camino dices, no, pues ya me queda claro que la persona que va a hablar, pues sí sabe lo que va a decir, ¿no? Y bueno, pues ya lo presenta, ya que en su currículum, pues ya entra y presenta toda la conferencia. De verdad, muy interesante. Eh, y normalmente esas introducciones son importantes como para que se desarrolle el tema. Entonces, bueno, yo ahorita lo que voy a hacer es eso. Ahorita, acerca del apóstol Pablo, por ejemplo, pues es una referencia de cómo fue su vida. Claro que, digamos, la persona de ayer era pues, él cómo había crecido, cómo había desarrollado su vida, pero en el caso de la escritura, en el caso concreto, por ejemplo, de Pablo, cuando él hace referencia a lo que ha vivido, no deja de lado, o sea, siempre comenta en dónde está parado, por qué está viviendo así, qué fue lo que pasó hacia dónde va. Por ejemplo, ahí les va este. Le está escribiendo, Dios guía a Pablo para que le escriba a la iglesia de Filipo, a los que conocemos como filipenses, y comienza a escribir en el capítulo 3, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Luego un poquito más adelante dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en sí mismo, si yo tengo de qué confiar en mí. O sea, si ustedes él está narrando con los filipenses, con esta iglesia, cómo, cómo crecer su relación con Dios. Y hace referencia a algo, oigan, si ustedes creen que pueden confiar en ustedes sobre lo que ustedes son, pues yo también, ¿no? Y dice aquí, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, o sea, en mí mismo, por mis alcances o lo que sea, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o sea, si alguno piensa que dice, no, pero pues, Pablo, yo soy buena onda, o sea, pues, ahí la voy llevando, ¿no? Dice Pablo, si tú quieres confiar en eso, quiero decirte algo, yo más que tú. Y entonces empieza con este detalle, dice yo más, dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos eran súper estrictos en la ley. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Fíjense bien, a mí es el detalle que más me impresiona. Dice, en cuanto a la justicia, hablando de justicia, en cuanto a la justicia que es a través de la ley de Dios, dice, irreprensible. El cuate era irreprensible. O sea, dime quién puede ser irreprensible.
Pablo. Pero lo más importante de todo esto es que él no confiaba en eso. Dice aquí, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿A qué se refiere esto? Pues a que él dijo, todo esto que aparentemente a mí me daba algo, es decir, me saciaba, me podía dar algo, a la hora que conozco a Dios, pues me doy cuenta que nada tiene valor delante de lo que Dios nos da, ¿no? Y entonces empieza a narrar cómo Dios ha transformado su vida, transformado su corazón. Entonces, en ese sentido nos vamos a enfocar el día de hoy. Pero bueno, vamos a orar para que Dios siga guiando este tiempo. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por esta oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de ti. Gracias, Dios, por tu amor, por tu cuidado, Señor, por la manera como tú hablas a nuestras vidas en cada momento. No permitas, Dios, que nos vayamos vacíos. Al contrario, Dios, permite que nos vayamos llenos el día de hoy después de esta enseñanza, de esto que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Guía todos los detalles, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí les puse un ejemplo de cuando Pablo escribe a los filipenses, pero en el libro de Hechos, por ejemplo, pues hay dos, tres ocasiones donde él lo agarran, aparentemente porque hizo algo mal, y él dice, bueno, ok, o sea, estoy puesto para explicar qué es lo que aparentemente he hecho mal, pues ahí les va. Y entonces él empieza a hablar de por qué lo habían agarrado y por qué lo querían encarcelar, por qué lo encarcelaron inclusive y de qué lo estaban culpando. Y él decía, es que a mí se me culpa pues, de hablar de Dios, se me culpa de hablar de la salvación, se me culpa de esto, del otro. Entonces, esta circunstancia que él vivió, Dios la permitió en su vida porque a través de esta circunstancia, él pudo hablarle a gobernadores, a reyes, o sea, gente que tal vez difícilmente podía llegar este mensaje. A todo mundo le va a llegar, definitivamente, pero le permitió a Pablo llegar a esas personas, pues, a través de este tipo de acusaciones que le hicieron. Pero bueno, me voy a meter un poco más adelante acerca de la vida del apóstol Pablo, Saulo, que después Dios le puso Pablo, porque siempre es importante recordar y entender lo que Dios hace en nuestras vidas. En la escritura hablamos de un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento. Todo está enfocado en un antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Hoy es 30, ¿no?, de octubre 2020, 2022, 2022. No quiero regresar al 2020, por favor. Me voy a morir. Casi me infarto. Eh, después de Cristo. Después de Cristo. O sea, yo me acuerdo todavía, ya estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Ya aquí me voy a evidenciar, ¿no? Pero a mí todavía me tocó firmar cheques, ¿no? Hacer cheques y poner la fecha, ¿no? 1995, ¿no? O sea, 14 de octubre de 1900, o sea, todavía el cheque y la fecha, sí, todavía me tocó. Yo ya ahorita, de repente, hay por ahí alguien que usa ese medio de pago y eso, pero pues ya no, o sea, ya quedó muy pasado. Pero así vivimos, es antes de Cristo, después de Cristo. Y Dios nos deja a nosotros un testimonio, pues, que es importante que tú y yo siempre transmitamos. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que en un momento mis amigos me juntaban para explicarles por qué ya no hacía lo que hacía antes y no solamente eso, sino por qué ahora yo cargaba una Biblia y por qué hablaba de Dios, ¿no? Entonces, sí es de sorprenderse que alguien en la universidad pues esté cargando una Biblia. Bueno, claro, sus cuadernos de materias, pero yo llevaba mi Biblia también, todo el mundo la veía y hablaba de Dios. Entonces, esto era de sorprenderse y mis amigos con los cuales ellos me habían conocido antes, pues un día me sentaron y dijeron, oye, a ver, ya, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces, les empezaba a explicar lo que Dios había hecho en mí, cómo había apropiado la salvación,
qué es lo que Dios había traído a mi vida. Y recuerdo que habían algunos que no me conocían y empezaron a hacer preguntas así, ya sabes, ¿no? Del chango, del mono, que si venimos de, que si el Big Bang, que si fue un balazo, que si no sé qué, ya sabrás, ¿no? Yo la verdad tenía poco tiempo de empezar a caminar mi relación con Dios, de alimentarme de Él a través de la palabra. Tenía poco tiempo. Pues ni siquiera conocía bien detalles, muchísimo, ¿no? Solamente lo que yo tenía en mi corazón era pues, que Dios estaba cambiando mi vida y que yo había apropiado la salvación, había creído en Cristo y Él me había dado la salvación. Ok. Recuerdo que me hacían tantas preguntas que yo llegó un momento en que dije, algunas no las podía contestar, por lo que tú quieras, ¿no? No tenía la manera a través de la palabra de, mira, es que Dios dice esto, es que Dios dice el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Si quieres acá, mira. Entonces, eh, recuerdo que al final de la charla, qué mala onda, no dejaron que se sentara ahí, ¿verdad? No, ahí, aquí estás más cómoda. Pero bueno, estás bien ahí. Entonces, al final, yo la verdad me vi como una encrucijada y recuerdo que yo traía unos folletos que hablaban del mensaje de la salvación. Entonces los saqué los folletos y les dije, oigan, a ver, ok, queda claro que no tengo la capacidad de contestar todas sus preguntas, pero hay algo que ustedes no pueden negar, así no hay manera de que ustedes digan no, o que hay alguna contradicción, o que me refuten algo, digo, porque ustedes me conocen. Ustedes saben que yo tengo un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea, no pueden negar que Dios ha cambiado mi vida. Dos que tres empezaron a sentar con la cabeza así como diciendo, no, pues sí. Ahí sí no tenemos nada que. Dije, bueno, para mí eso es el más grande testimonio de que Dios existe. Lo que Dios hace en los corazones de las personas. Así que les di un folleto a cada uno. Dije, léanlo. También Dios dice que les va a hablar de esto, no solamente ahorita, sino en otros momentos más, y se van a dar cuenta que Dios los está buscando. Ya, me levanté, me despedí y me fui, ¿no? Y hoy vamos a hablar de esto. Y tengo dos invitadas para que nos compartan estos momentos. Dios ha preparado este tiempo. Y bueno, pues primeramente, para no darle ¿no? Tanta introducción, pues vamos a comenzar. Y le voy a pedir primeramente a Lina, ¿no? Es una de nuestras invitadas, Lina, eh, que nos comparta este momento tan importante en su vida. Entonces, Lina, ¿cómo ves? ¿Estás lista? Buenos días, hola a todos los que están en línea. Mi nombre es Dulce Lina, todo el mundo me conoce como Lina. Soy la menor de 5 hermanos. Desde muy niña me llevaron a vivir a los Estados Unidos, donde hasta los 16, donde me casé a los 16 años. Vengo de una familia muy disfuncional, de un padre alcohólico que abandonó a mi madre para irse con otra mujer. Crecí carente de todo, pero principalmente del amor de mis padres. Eh, Siempre sintiéndome sola, vacía, con una necesidad, pero no sabía con qué saciarla. Y esa misma necesidad me llevó a caer a las adicciones a tal grado que a los 15 años estuve a punto de morir de una sobredosis. Em, en mi desesperación, em, y tal vez buscando la figura paterna eh, que necesitaba, me casé con un hombre que me doblaba la edad y de los cuales tuve 2 hijos maravillosos que amo con todo mi ser, pero aún me sentía vacía. Terminé separándome del padre de mis hijos y, pues, por alguna razón, traté de buscar
ayuda para salvar mi relación en ese momento, pero pues intenté ir a las iglesias, intenté ir a buscar ayuda, pero por circunstancias pues no seguimos, ¿no? Em, Años después llegó mi hija menor y yo me sentía vacía, quebrantada y sin esperanza alguna. Recuerdo que muchas veces me preguntaba y veía, mm, me preguntaba frente al espejo y decía, Dulcelina, ¿qué vas a hacer de tu vida? Em, Muchas veces pensé en agarrar a mi hija e irme caminando por las vías del tren hasta donde llegara, perderme o simplemente morirme por todo el daño y por el remordimiento de conciencia que tenía por todo el daño que había hecho y que hice. Estaba desesperada por salir de mis adicciones y por salir del mundo en el que estaba, pero no podía. Em, y recaía. Un día llegó un hombre a mi vida, un día llegó un hombre a mi vida y Raúl, con el que me casé. Debo confesar que nunca nadie me había hablado y me había tratado con tanta delicadeza, con tanto amor y con tanto respeto. En el 2020 nos invitaron a una prédica en línea. Estábamos en plena pandemia. Em, y el pastor ahí nos hizo una invitación para poder reconciliarnos con Dios y entendí que tenía que pedir perdón por mis pecados. Entendí y ahí decidí orar y abrir la puerta a mi corazón y aceptar a Jesucristo como mi único Dios y Salvador. Mi esposo me decía que Cristo me amaba tal cual y como yo era y que Jesús ya había pagado por mí en la cruz y, y que Jesús podía ayudarme a salir de mis adicciones. Me recordó el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo unigénito, que dio su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso me dio mucha fuerza para empezar el proceso de desintoxicación. Yo sentía que no podía sola, pero siempre recordaba Filipenses 4:13, decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, y gracias a Dios, hoy les puedo, esto me motivaba y hoy les puedo decir que Cristo me ha dado la victoria en mis adicciones y en muchas áreas más de mi vida. Tiempo después viajamos a Bogotá, Colombia, y al regresar a México nos dimos cuenta que mi esposo y yo estábamos contagiados de COVID. Raúl entró en una situación muy crítica y estuvo a punto de morir. 2 semanas muy críticas y estuvo a punto de morir. Era una terrible agonía porque yo también estaba contagiada, ¿no? Y no había mucho que podía hacer también. Pero la misma desesperación me llevó a arrodillarme y clamar a Dios que no se lo llevara, que por favor no se lo llevara y gracias a Dios se recuperó. Fue ahí cuando decidí buscar a Oscar y donde comprendí lo importante que era no separarme de Dios. Hoy les puedo decir que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Dios me ha bendecido enormemente, he encontrado una familia en Cristo que no la cambio por nada y no se imaginan el gozo indescriptible con que amanezco día a día, porque Dios me sanó, Dios me sanó
Ahora a diario leo la Biblia, tengo una relación más cerca con Dios, tengo una relación íntima con Dios. Voy a mi reunión de los domingos y asisto a mi discipulado. Con mi papá, gracias a Dios lo perdoné. Ahora tenemos una muy buena relación, pues estoy más al pendiente. Em, le recuerdo cuánto lo amo. Em, le he hablado de Cristo, le he dado el plan de salvación. Espero y algún día él pueda apropiar la salvación. Ahora mi hija está yendo a un sistema educativo cristiano. Dios nos puso la convicción en nuestro corazón para poderla sacar de la escuela normal y que ella pueda estudiar los principios de Dios. Una de las cosas una de las cosas que también me gustaría mencionar fue parte de los estudios de la Biblia eh, o de mi discipulado, fue un estudio que se llama Mi relación con el mundo. Ese estudio Dios trajo la convicción a mi vida para no escuchar música mundana, porque lo único que me traía era conflictos mentales y pues conflictos, ¿no? Al final de cuentas, pues no es sano. Y por último, la relación con mis hijos es maravillosa. Ahora mis hijos tienen una mamá sana. Ahora mis hijos saben que cuentan con una mamá que se preocupa, que los procura y que los ama. Ahora saben que en cualquier momento me pueden encontrar y pueden contar conmigo. Les pedí perdón y ellos ven en mí. Siempre les digo, me han dicho, mamá, estoy muy orgullosa de ti. Y siempre les digo, hijo, lo que ahora ves en mí es Cristo y lo malo que ves en mí soy yo. Es una batalla día a día, pero sé que, sé que Dios me dará la victoria, muchas victorias más. Ahora les puedo decir que Cristo vive en mí y yo vivo para Cristo. Oye, pues gracias a Dios, Lina, y bueno, pues como dices, esto es algo que está avanzando, esto es algo que va a seguir caminando. Y bueno, yo cuando te escuchaba, yo recordaba igual también mis inicios, era algo muy parecido. Me acuerdo que estaba en la universidad también, y estaba un día así sentado, y estaba muy, o sea, estaba tan gozoso que estaba hasta sentimental, ¿me entiendes? Y entonces llega una persona y me dice, ¿qué onda, estás triste? Y yo, no, o sea, al contrario, ¿no? Yo creo que tiene una cara así como me había ganado la emoción, pues. Estaba yo sentado en la escalera literal, o sea, todo el mundo pasando, y yo meditando en todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y la verdad es que me ha pasado eso, ¿no? A veces lloro del gozo, yo lloro dijo Dios, gracias, o sea, por todo lo que has traído a mi vida, por todo lo que has hecho. Y bueno, pues mi esposa platica que pues, cuando me conoció, yo no lloraba ni en defensa propia, ¿no? O sea, era algo imposible. Y entonces con mis amigos les platicé, les decía, muy bien, decía a Boris, bueno, me dice Boris, lo he visto llorar 3 veces, ¿no? Eran tres, ¿no? Una con un asunto de unos amigos de un hijo que andaba por ahí perdido y fue encontrado y qué sé yo, ¿no? Entonces en fin, es toda una historia y cuando sucedió ese momento me acuerdo que lloré, ¿no? Entonces Michelle se quedó así como, oh, está llorando, ¿no? Dice, la otra ocasión, dice que lloró es cuando Pumas fue bicampeón, ¿no? ¿No? Y la tercera no me acuerdo. Bueno, el punto es que nos moríamos de risa, ¿no? Y ahora la verdad es que pasan los años. Yo mañana, 31 de octubre de 2022, estoy cumpliendo 30 años de haber apropiado la salvación. Y cada vez que está cerca la fecha y que yo veo a todos acá con sus ondas, ¿no? De disfraces y cosas de estas, y digo, Dios, ¿cómo me cambiaste a mí el disfraz? ¿No? El disfraz
pues ya sabes, yo traía un disfraz de aparentemente del que era el fiestero, el alma de la fiesta, el que no sé qué, ese disfraz Dios me lo quitó y me dio una vida nueva. Eh, y la verdad, donde en realidad yo ya pude decir que vivía satisfecho, gozoso. Me acuerdo que en algunas de las fiestas estas se acercaron dos amigas y me dijeron, oye, ¿cómo le haces para ser así feliz como eres, no? Y yo ya sabes por fuera, nada, pues júntate conmigo y ya sabrás, ¿no? Pero por dentro en ese momento yo decía, soy un infeliz. O sea, en realidad soy un infeliz. No lo voy a decir, ¿me cachas? O sea, dije, o sea, una cosa es lo que yo por dentro estaba pensando y otra cosa es lo que por fuera yo decía. Por eso ya en la universidad, cuando de repente estaba yo sentado en las escaleras así, meditando en todo lo que Dios, o sea, tenía ganas de llorar, pues, del gozo, ¿no? Y entonces cuando pasa, yo, ¿qué onda? ¿Estás triste? Y yo, ay, no, 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 para nada, ¿no? ¿Cómo crees? ¿No? Entonces, gracias a Dios, Lina, padrísimo. Yo sé que Dios tiene un plan que irá trazando ahí en tu vida. Eh, y antes de pasar con la siguiente invitada, cuando hablo de trazar una línea de un plan que Dios tiene para ti, para todos los que estamos aquí, los que están ahí conectados exactamente igual. Recuerdo que hace 10 años precisamente estaba en Hermosillo y le estaba dando estudios a, verán como unos 4 jovencitos. Yo creo que andaban entre unos 18 a 20 años más o menos, por ahí andaban, ¿no? Y le estaba dando los estudios como los que tú comentabas ahorita, ¿no? Los estudios personalizados. Y entonces estábamos platicando un poco de ese estudio que se llama Dios tiene un plan para tu vida. Y yo les decía que dentro del plan que Dios tenía para mi vida, cuando yo acepté la salvación, Él trazó una línea del tiempo, así, ¿no? Y Él tenía planeado que 20 años después yo estuviera sentado delante de estos jóvenes explicándoles lo que Dios quería hacer en sus vidas, ¿no? Ellos, te repito, estaban entre 18 y 20 años. Entonces les dije, oiga, algunos de ustedes estaban naciendo y Dios ya había puesto en mi plan de vida y en el tuyo, que 20 años después coincidiéramos en una ciudad, en un momento, en una circunstancia, y que yo te platicara a ti lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que no es nada más me despierto mañana y pasado y ya viene otra vez Navidad y no, o sea, hay un proyecto, hay una línea que Dios traza. Nos tenemos que dejar que Dios vaya preparando nuestras vidas, nuestros corazones, que trabaje en nosotros. Y bueno, con esto me voy metiendo de lleno con mi siguiente invitada. Ya tiene más tiempo, tiene más años. Entonces, no, no, no. Digo que ya tiene más años que aceptó la salvación. A mí la verdad, no sabes, yo me siento tan privilegiado, no, nunca puedo explicar cómo, ¿no? De, de no solamente poder haber conocido a Michelle, sino de saber que ella a sus 13 años dijo, yo voy a esperar el plan que Dios tiene para mí, y entre otras cosas, ahí espero a la persona que tenía para casarse. Entonces, eh, en fin, eh, ¿estás lista? Siempre estás lista, ¿verdad? ¿No? Bueno, ahí viene la segunda invitada, ¿eh? Pónganse listos. Yo soy la más chica de 4 hermanos y esto hizo que en mi casa fuera yo siempre la consentida, ¿no? Y desde, pues así que de mis papás, de mis hermanos, de algunos tíos, abuelos, etcétera. Y esto hizo que desde chica yo empezara a desarrollar una especie de doble personalidad. Por un lado, pues la gente siempre decía que yo era una niña linda y que me portaba muy bien y que no rompía un plato y tranquila y demás. Pero por otro lado, el hecho de ser la consentida, pues hizo que yo empezara a desarrollar pues una personalidad pues muy egoísta, muy orgullosa, eh, no compartía, pensaba que merecía todo, que no tenía que luchar por nada.
y finalmente, o sea, berrinches, etcétera, ¿no? Pero aún así, no sé por qué, pues seguía teniendo esa imagen de niña linda, ¿no? Y bueno, fui creciendo y pues tuve una infancia tranquila, feliz. Conforme fui entrando en la adolescencia, pues empezaron a llamarme la atención ahí, pues todo lo que se entretienen los adolescentes, los amigos, los chavos, salir, etcétera. Y respecto a Dios, yo había, en mi casa, pues no había como que mucha concordancia en ese sentido, porque pues mi mamá practicaba una religión en la cual estaba muy metida toda su familia, incluso tenía un tío obispo, pero mi papá siempre había sido ateo. Entonces mis hermanos y yo siempre seguimos a mi mamá en su religión, siempre acudíamos ahí con ella. Y yo me acuerdo que para mí Dios, pues, siempre fue como un ser inalcanzable, como que era para la gente, pues, los teólogos y la gente eh, que estudiaba eso, pues, no para el hombre común. Y pues yo decía, bueno, yo no soy una de esas personas privilegiadas que pueden tener acceso a ese gran ser divino. Yo llegaba y pues veía la Biblia así, pues grande, con letras doradas, con unas velas al lado y pues como todo muy ceremonial y yo pues, nunca, o sea, sentí que ese libro fuera para mí y mucho menos algo práctico. Nunca me lo presentaron así, nunca me enseñaron que yo lo podía leer, que podía ser algo práctico en mi vida. Y entonces, pues bueno, o sea, me conformé con la idea de que era para solo algunas personas. Y respecto a la salvación, pues yo pensaba que como nunca había, bueno, y me enseñaron, de hecho, que como nunca había practicado ninguno de los pecados más escandalosos, nunca había matado, ni adulterado, ni demás, pues estaba del otro lado, ¿no? Me iba a ir al cielo. Y bueno, pues como muchos, pues nunca pensé más allá, nunca me senté a ver si era lógico o no lo que me decían, pues yo seguía la corriente, ¿no? Y bueno, todo estaba tranquilo en mi vida hasta que pues sucedió algo que como que desestabilizó toda esa tranquilidad, todo aquello en lo que yo confiaba, que fue pues, la separación de mis papás, ¿no? Y el hecho de que mi papá se fuera de mi casa, sobre todo pues porque tenemos una relación muy cercana, pues, o sea, creo que de todos, era más consentida de él. Y entonces, pues para mí eso fue muy fuerte, pero aún así, pues como ya estaba precisamente en esto que les comentaba de, pues, la fiesta y los amigos y demás, pues traté como que de cubrirlo con todo eso, ¿no? Sin embargo, a mi mamá, pues sí me trajo una depresión muy fuerte, sí, pues, al revés su vida, y ella, pues obviamente corrió, primero que nada, con el tío obispo, el cual nada más la confundió mucho más de lo que ya estaba, y el cual pues simplemente le llevó a ver que la religión que practicaba pues no le iba a sacar adelante ni era la solución para su vida y ni para este problema, ¿no? Finalmente ella pues terminó por decepcionarse de la religión al ver que pues el obispo estaba igual o más perdido que ella, ¿no? Entonces, pues yo vi eso y en esa época un tío estaba en una búsqueda de Dios y de definir su vida y alguien lo invitó a una plática de la Biblia en nuestra iglesia y entonces él empezó a ir, empezó a estudiar la Biblia, empezó a invitar a toda la familia, invitó a mi mamá, a mis hermanos y a mí. Fuimos y yo me acuerdo que lo primero que me brincó, que me impactó, fue el saber que la salvación no era como a mí me la habían planteado, ¿no? Una balanza y que lo bueno y lo malo y a ver cuál gana, te falta una décima y vas al infierno y así, ¿no? Sino que pues realmente uno se pone a ver y dices, no puede ser que creamos en algo tan insensato, pero pues yo cuando me dijeron que Jesús había pagado por mis pecados, que el creer en eso era lo que me iba a dar acceso a la salvación y creer en Jesús como mi Salvador, pues dije, oye, pues sí me sentí defraudada, ¿no? Dije, ¿por qué me dijeron tantas mentiras? Y bueno, pues acepté creer en la verdad. O sea, dije, esto
esto me late, pues qué bueno que Dios me enseñó la verdad. Pero la segunda parte donde me dijeron, bueno, y Dios quiere también ser tu Señor, además de tu Salvador, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere, pues ahora el guiarla, como que yo dije, bueno, pues yo no creo que haya mucho que arreglar, ¿no? Yo creo, pues como les comentaba, que todavía yo crecí con esta imagen de niña buena, yo dije, a lo mejor uno que otro detallito por ahí que afinar, pero así tanto como que yo necesito que Dios transforme mi vida, pues nada, no creo necesitarlo. Entonces, pues yo sí hice la oración en ese momento para invitar a Cristo, pero como pues después me di cuenta que yo quería un pacto a medias, que yo pues solo quería aceptar la salvación, pero no aceptaba que lo necesitara y mucho menos estaba arrepentida de mí estilo de, o sea, de mi forma de vivir, pues Dios no entró en ese momento a mi corazón, ¿no? Porque pues Él no hace pactos a medias, ¿no? Pero pues ya me fui a mi casa y empecé a leer la Biblia, empecé a buscarlo y pues cuál va siendo mi sorpresa, que al leer la Biblia me di cuenta que claro que había cosas que arreglar y muchas, ¿no? Entonces, en ese momento yo en mi casa ya volví a hacer la oración, pues ahora sí arrepentida de mi vida, este es ese gran ingrediente clave. Ahora sí arrepentida y viendo que pues Dios no vino pues nada más a parchar ahí detallitos de nuestras vidas, sino pues, a transformarlas por completo, ¿no? Y bueno, pues lo más importante que Dios ha hecho en mi vida desde que tomé esta decisión, invitarlo a mi corazón, es mostrarme quién soy realmente, ¿no? Esto fue hace 35 años y pues todo este tiempo él a través de su palabra pues me ha ido revelando pues todas esas cosas que en las que yo había crecido lejos de él y pues yo me di cuenta cómo no necesitamos hacer pecados así evidentes a todo mundo, ni sobresalientes, ni escandalosos. Pues número uno, para arruinar tu propia vida, ¿no? Para arruinar tus relaciones con las personas y para ofender a Dios. Sino simplemente esta vida de orgullo, de egoísmo, de sentirme lo máximo, pues era suficiente, ¿no? Y pues de ahí él empezó a cambiar mi vida, empecé a leer todos los días su palabra, a discipularme, a ir a las reuniones los domingos. Y él empezó pues ahora sí que escarbar todo lo que había ahí que cambiar y bueno, pues esa inseguridad que yo había sentido cuando mi papá se fue de la casa, pues él me mostró que él iba a ser mi padre, que junto a él nunca me iba a faltar nada. Bueno, obviamente, o sea, mi papá siempre estuvo pendiente de nosotros, nunca nos faltó nada en sentido de atención y material, pero pues, obviamente la inseguridad que te crea tus papás, o sea, el que tu hogar se derrumbe, pues obviamente eso es insustituible, ¿no? Entonces Dios vino a mi vida a pues darme ese sostén emocional, pues por esa pérdida, digamos, pero sobre todo él me mostró que mi seguridad no iba a radicar en pues unos padres juntos o en una religión, sino en simplemente buscarlo a él, agarrarme de él y que él fuera pues mi roca, ¿no? O sea, nadie ni nada me iba a poder dar esa seguridad que yo necesitaba más que él, ¿no? Y él empezó a guiarme en todas las decisiones de mi vida, chicas y grandes. Él me dio a estudiar, a qué carrera estudiar, en dónde, y pues muy importante, me dio la segunda decisión más importante de mi vida, que era pues, con quién casarme, ¿no? Él, eh, yo en este tema pues estaba muy frustrada porque, bueno, además de la separación de mis papás, justo en esa época coincidió que todos mis tíos empezaron a separar y divorciar casi al mismo tiempo. De lado de mi mamá son 8 y del lado de mi papá son 3, pues todos, de todas esas parejas quedó una sola viva, ¿no? Entonces, pues yo ya vi el matrimonio así como, bueno, pues ahora aquí es a ver cuánto dura uno, ¿no? Y yo decía, bueno, pues como no me case, a ver cómo me va y a ver cuánto duro. Pues ya me había resignado a que ese era el destino fatal de todo el mundo. Y cuando a mí me dijeron, ya que empecé a estudiar la Biblia, que Dios tenía a alguien para mí y que pues yo esperaba a que Él me mostrara quién era esa persona y que bueno, ese era
el primer paso solamente para pues, que me puede dar un matrimonio feliz y un hogar feliz. Yo dije, pues de aquí soy, ¿no? Yo esta promesa no la puedo dejar pasar. Yo sí quiero ese hogar feliz que Dios me promete. Yo no quiero seguir el destino que siguieron mis papás, mis tíos. Y yo decidí esperar desde ese momento a la persona que tenía para mí y guardarme y pues no tuve novio, ¿no? Y bueno, no era fácil, ¿no? Pues porque alrededor tus hermanos, tus amigas, etcétera, todo el mundo allá para arriba y para abajo con el novio y tal, ¿no? Pero finalmente, tanto en los momentos de seguridad como en los momentos de flaqueza, pues Dios siempre me recordó sus promesas, siempre me recordó que Él era fiel y que Él no me iba a fallar, que Él me iba a dar muchísimo más de lo que yo esperaba, que valía la pena, ¿no? La espera, que yo podía pues arruinar mi vida con una mala decisión. Y gracias a Dios Él me dio la fortaleza para esperar y pues obviamente como era de esperarse, Él fue fiel, Él me dio mucho más de lo que yo esperaba. eh, y finalmente trajo a Oscar en su momento. Ahorita ya tenemos 23 años de casados. Y bueno, finalmente, pues como les decía, el haber esperado a que él me guiara a la persona, pues solamente era el primer paso. De ahí en adelante, pues diario, él me ha mostrado que tengo que ir a él para que él guíe nuestro matrimonio, para que lo fortalezca, para que lo mantenga, ¿no? Pues porque no se mantiene solo, no nada más por haber, es- este, por haber esperado a la persona que él tenía y por haber dado ese paso, pues ya, todo iba a ser en automático, todo iba a salir solo, sino pues él nos dejó su palabra precisamente para que todos los días él pudiera guiarnos en esta empresa. Y pues, igual que con los hijos, ¿no? Él nos dio, pues ustedes conocen a mis dos princesas hermosas, que también ha sido increíble como él en su palabra nos dijo, pues yo los voy a guiar, ¿no? Hay un versículo del cual yo me agarro con todas mis fuerzas, sobre todo en este tema de la maternidad, que es, Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino del que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Para mí ha sido pues un caminar de agarrarme con todo mi corazón de ese versículo y decirle a Dios, guíanos, haznos entender cómo llevar a cabo pues, la educación de estas pequeñas de la manera correcta y pues así como en el matrimonio, pues también es de diario acudir a su palabra para que Él nos lo muestre. Y finalmente, pues lo más increíble de mi relación con Él ha sido que pues ese Dios que yo veía de chica, inalcanzable y ver su palabra así como solo para los teólogos y el ver así como un Dios solo para un círculo privilegiado, pues Él me mostró que no solo quería ser mi Señor, mi Salvador, sino mi amigo, mi acompañante, Él quería estar conmigo en cada momento de mi vida. Y, y realmente, pues el poder ver que tú puedes tener acceso a al creador del universo todos los días y para cualquier cosa, y que no solo nunca lo vamos a molestar, sino se lo está esperando, esperándonos todos los días a poder venir a su presencia y poder disfrutar de él, pues para mí es increíble, ¿no? Y una de las cosas más importantes que, bueno, esto de poder tener esa relación tan cercana con él, pues fue una realidad cada vez más grande, sobre todo hace 2 años que me diagnosticaron cáncer, porque, pues, yo todo esto que él había edificado en mi vida todos estos años, pues, con el cáncer fue una oportunidad donde, pues, había que sacar a relucir lo que él me había mostrado, ¿no? Obviamente no había nada en mí, todo lo ha hecho él y todo ha sido para su gloria. Él es el que desde un principio, desde que me dio la noticia, eh, pues me cubrió de una gracia así incalculable. En ningún momento, pues para mí fue una tragedia. La verdad es que por su gracia o sea, fue y sigue siendo una bendición esto, porque
pues él me mostró, o sea, todo el tiempo lo he tenido al lado y él me mostró pues el verdadero significado de esta palabra gracia, que para mí ha sido como, pues el que él me ha sostenido como en una nube, como para que, o sea, ayudarme a pasar por la prueba, pues sin que me moje los pies siquiera, y pues entendí el verdadero significado de la gracia, ¿no? O sea, bueno, yo podría hablar una hora de este tema y hay mucho, mucho que platicar, pero no es ahorita el punto, solamente pues hay tres cositas que quiero compartirles que dejó esto del cáncer en mi vida. Una es esto de entender lo que es la gracia. Otra es el que, bueno, si bien obviamente Dios pasó a ser para mí, pues esto que les comentaba de un ser más cercano, pues a través del cáncer yo vi a Dios muchísimo más real en mi vida. O sea, obviamente pues ya tenía muchos años de caminar a su lado, pero así de real como Él me ha llevado a verlo en este tiempo, pues nunca había sido como que para mí tan palpable su presencia, tan inmediata la respuesta a las oraciones, o sea, no que él en todo conteste al momento y como queremos, no me refiero a eso, sino el hecho de ver, yo les comento en el estudio que para mí el pensar que pues el creador del universo está pendiente de nuestras oraciones y que pues, le importa mi vida y esta enfermedad y que estuvo guiándome en cada momento al tratamiento, estuvo conmigo en cada paso, pues hizo que para mí pues fuera, o sea, trajo obviamente un avivamiento a mi vida y que para mí su presencia en mi vida fuera mucho más palpable, ¿no? Y en tercer lugar, pues el hecho de ver que es un Dios de milagros, ¿no? Y finalmente, pues yo siempre había escuchado de los milagros y abres la Biblia y ves sus milagros, lees acerca de ellos, pero nunca había sido en mi vida algo tan real que yo viera manifestado eh, de una manera tan cercana. Y a partir de eso, ahora yo le pido a Dios todo en función de milagros, ¿no? Finalmente, no que Él, o sea, no que a fuerzas haga el milagro en el sentido en el que nosotros lo queremos y lo pedimos, sino que siempre yo he visto que ahora ante cualquier situación, Él hace milagros. Él sabe cuál, Él sabe cómo, Él sabe cuándo, Él sabe cómo traerlo, pero yo ahora le pido siempre por esos milagros, porque yo los vi en mi vida de una manera muy radical y los sigo viendo a diario, ¿no? Bueno, para los que no saben, pues a los 2 meses de este diagnóstico, Dios desapareció el tumor por completo. Todavía quedaba el cáncer y a los 4 o 5 meses más o menos después de eso, pues Dios desapareció ya por completo el cáncer. Sigo cuidándome, pero, o sea, sigo en remisión, pero pues es algo donde yo todos los días le doy gracias de lo que hizo y de lo que sigue haciendo. Yo vi muy claramente cómo Él tiene un plan para nuestra vida y cómo pues en nada se equivoca y cómo aún las cosas que parecen negativas, pues Él siempre las convierte en una bendición, las transforma por completo, trae cosas que ni imaginamos, nunca tiene un solo plan, siempre tiene muchos. Uno de esos milagros también fue la salvación de mi papá a raíz pues, de esto que sucedió. Y bueno, pues para mí ahora pues mi más grande anhelo es seguirlo conociendo cada vez más, seguirlo disfrutando, seguir pues enamorándome cada día más de él, porque pues ahora sé que a él no quiere una religión de parte de nosotros, no quiere que cumplamos con cosas, sino simplemente amarlo y disfrutarlo y servirlo, ¿no? Para mí ahora, pues este es mi más grande anhelo, el que Él me use sola, use mi matrimonio, use mi hogar, use pues, todo lo que esté a mi alcance para pues poder seguir transmitiendo su palabra y en este tema en particular del cáncer, pues le pido mucho que me use con personas que estén pasando por lo mismo, pues para que también pueda esto llevarlos a la salvación y a ver los milagros de Cristo en su vida, ¿no? Pues gracias. Como te dicen varios, dicen de todo tipo, pero bueno, cuando el nicho para qué, ¿no? De todo le ha tocado, ¿no? Pero bueno.
En fin, pues sí, yo pues conozco toda la historia, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Y bueno, pues gracias a Dios por sus vidas, Lina, Michelle, la verdad, de gran aliento. Yo sé que también los que están conectados seguramente igual están siendo alentados como todos los que estamos aquí presentes. Y la verdad es que a mí no me gustaría irme de la reunión simplemente como que, oigan, pues gracias y ya irnos. Yo creo que sí es importante cerrar de la mejor forma. Michelle comentaba ahorita acerca de los milagros. Y estoy convencido que el más grande milagro es cuando apropiamos la salvación. Eso es un milagro. Saber gente que de plano no quiero y no quiero y no es para mí y esto no sé qué, y de repente pasa el tiempo y toman la decisión de creerle a Dios por fe, un Dios real, vivo, y por fe toma la decisión y ver lo que Dios hace en cada corazón es el más grande milagro, de verdad. O sea, para mí no hay otra forma de alentarme tan profunda como esa. Por eso creo que al recordar eso en mi vida igual, pues Dios trae a mi corazón y dice, oye, es un milagro. O sea, tú ya caminando, que estés vivo, que así es un milagro. Pero no por mí, no por mi esfuerzo, no porque yo a lo mejor un día dije, ay, no, sí, ya, le voy a creer a Dios. No, o sea, en realidad, el trabajo que Dios hace en el corazón de la gente es impresionante. Y quiero cerrar con este pasaje y luego ya al punto central al que quiero llegar. Acerca de Pablo, les comentaba de Pablo, ¿no? Cómo Pablo fue llevado a este momento y él empieza a explicar, está delante de un gobernador, delante de un rey con su esposa, explicando pues, qué estaba haciendo ahí y, y él empieza a narrar, dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión, y empieza a explicar cómo estaba viviendo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces, dice Pablo, dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dijo, Jesús le estaba diciendo a Saulo, tú me estás persiguiendo. Y Pablo, ¿pero qué está pasando? ¿No? Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Finalmente, dice aquí, dice, libérate de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando no conocemos a Dios, vivimos en tinieblas, 100%. No hay aquí, bueno, depende. No hay depende. Vivimos en tinieblas. Punto final. Y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando vivimos en tinieblas, separados de Dios, como dice aquí, ¿no? De la potestad de Satanás. O sea, hay una persona que nos controla todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos sin control. Y alguien toma el control. Y aquí lo está diciendo Dios. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás en la que están ellos cautivos al Dios vivo, para que reciban por la fe, fíjense bien, pongan atención, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Wow, esa herencia de la vida eterna que Dios tiene para nosotros, preparada de antemano, el cual Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, donde Él estableció este ambiente que tú y yo estamos viviendo, para que tú y yo fuéramos puestos en un momento de la vida, en un momento, una generación, y que tuvieras la oportunidad, como yo la tuve, de entender que no eres una obra de la casualidad, que no simplemente llegamos aquí a crecer, a nacer, crecer, pasarla bien, de repente ya tienes esto, el otro, y pum, ya te moriste. ¿Y ya? ¿Y qué pasó? Se acabó todo. ¿Qué sentido tiene eso?
sino que Dios nos puso en este lugar, que tú y yo conocemos como vida en este planeta, en este lugar para que tomáramos una decisión. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Al lado de Dios o separado de Dios? Y Él estableció este proyecto de vida y dijo, yo sé que el hombre se va a separar de mí, va a tomar esa decisión, pero, de antemano tengo preparado un plan de reconciliación con el hombre, porque se va a dar cuenta que separado de mí nada puede hacer. Cuando se dé cuenta que separado de mí nada puede hacer, entonces mi proyecto se va a consumar. Claro que el daño que ya seguramente ya debió de haber hecho, la manera de arreglarlo, no va a haber forma. Solamente yo lo voy a poder arreglar, dice Dios. Y ese proyecto, ese plan de vida, es lo que ustedes dos comentan. Cuando Dios llega a nuestras vidas, te dice, tú estás separado de mí. Si tomas la decisión de ser honesto, decir, claro, es cierto, dice, sí, he ido separado de Dios. Dice, pero esa separación se dio a raíz de que tú pecaste por primera vez. Pecado provoca la muerte. La muerte significa separación. A lo mejor físicamente estamos vivos, respiramos, pero espiritualmente estamos muertos. De nada sirve que caminemos físicamente y respiremos si espiritualmente estamos muertos. No sirve de nada. Por eso cuando Dios se acerca y habla a nuestra vida y nos dice así, y de aquí me voy a ir enfocando ya a la última parte de nuestra charla. Dice así, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando has pecado te separas de la gloria de Dios. Cuando tú y yo pecamos nos separamos de la gloria de Dios. Pero no se queda ahí el asunto, sino que más adelante Dios nos dice así, en el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga por lo malo que hemos hecho, lo equivocado que hemos hecho es que tú y yo tenemos que morir. Morir significa separación. Es decir, que el pecado nos separa de Dios. Así de sencillo. Y dice aquí, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios o la dádiva de Dios, que es la parte más importante que tú debes de entender, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, empezamos a comprender por qué Jesús fue a la cruz del Calvario. Él vivió una vida perfecta. Si era vivir por el ejemplo de Jesús, entonces tendríamos que vivir una vida perfecta. Y Dios dijo, no es vivir una vida perfecta, es entender lo que hizo mi hijo en la cruz, que Él pagó por nuestros pecados, Él derramó toda su sangre. El derramamiento de sangre significa la remisión de nuestros pecados. Alguien pagó en nuestro lugar. Dios es nuestro sustituto. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios quiere que lo creas. Oye, pero para creerlo pues, tiene que ser por fe. Efectivamente es por fe. Así tal cual. Oye, pero ¿cómo puedo saber que lo que me estás diciendo es real? Si tú tomas la decisión y apropias la salvación, lo vas a ver real en tu vida. Porque una vida que no sabía perdonar, va a aprender a perdonar. Porque una vida que guardaba rencor, dejará de guardar rencor. Porque una vida que pensará que vivir no tiene sentido, entenderá que hay sentido, porque hay una eternidad que lo espera al lado de Dios. Cuando Saulo le dijo a Jesús, es que tú me estás persiguiendo, cuando Jesús le dice a Saulo, 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 tú me estás persiguiendo, en realidad lo que le está diciendo Jesús, me has rechazado cualquier cantidad de veces. Y esa persecución significaba que Pablo no creía en Jesús. Lo rechazaba y su manera de rechazarlo era meter a los creyentes en la cárcel. Los perseguía. Porque él decía, hay que vivir irreprensibles, hay que ser buenos. Y Jesús dijo, no, amigo, yo vine al mundo a pagar por tus pecados. Y así como pasó por la vida de Saulo, está pasando por tu vida. Tú que estás conectado y que no has tomado esta decisión, Dios permitió este tiempo para ti, porque tú lo has estado persiguiendo. Y a lo mejor los que estamos aquí presentes, a lo mejor hay alguien que no ha tomado esta decisión de apropiar la salvación. Por eso el pasaje que decía Lina de Juan es el pasaje donde nos pone en la perspectiva correcta y nos dice cómo estamos. Porque dice así, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tú y yo estamos en el mundo, yo pongo ahí mi nombre, porque de tal manera amó Dios a Oscar, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo,
para que todo aquel que en él cree, ahí pongo mi nombre, para que si Oscar cree en mí, cree en él, o sea, cree en Jesús, fíjate bien lo que dice aquí, dice no se pierda. Amigo, amiga, perdón que lo diga, pero Dios es verdad. Y Dios dice que tú y yo estamos perdidos sin Él. Tal cual. Y dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A mí siempre me gusta aclarar este punto porque Dios no dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida buena onda aquí en el mundo. No, no dice así. Porque el objetivo principal de Dios es tu salvación, tu eternidad. La eternidad. El punto central es, ok, cuando hablamos de eternidad, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Alguien tiene la cantidad del dato exacto? Porque yo hasta ahorita no comprendo. Eternidad, ¿cómo lo mides? Y nos aferramos a 15, 20, 30, 40, 80 años. Nos aferramos a estos años contra una eternidad. Entonces ponemos en la balanza, oye, ¿qué prefieres? ¿Vivir 50, 70, 80 años sin Dios? ¿O una eternidad al lado de Dios? Digo, de verdad, cualquier persona sensata diría, perdón, me equivoqué, tienes razón. Bueno, yo no, o sea, Dios tiene razón. Dios planeó la eternidad para ti, para mí. Tienes que apropiar la salvación. Tú que estás conectado, que estás escuchando, esta voz es Dios hablando a tu vida. La vida de dos personas, la vida de los que han apropiado la salvación y cómo Dios los ha llevado a entender lo importante. No solo de la eternidad, sino lo que Dios hace adicional mientras estamos aquí. A mí siempre me gusta aclarar mucho esto, porque las citas que he tenido de repente con gente empiezan, no, es que tengo problemas acá y entonces sé que me tengo que acercar a Dios. Perdón, estás en un error. ¿Cómo? Sí, porque Dios dijo que Él vino a morir por ti para que tengas vida eterna, no para que tengas aquí, se te arreglen tus cositas que estás confundido aquí en la vida. ¿Que las va a arreglar Dios o no? Sí, sí las va a arreglar, pero va a ser como algo adicional. Una vez que tú y yo apropiamos la salvación, Dios arregla todo, arregla nuestro corazón. Dejar que Dios entre en nuestro corazón, como tú lo comentabas, es cuando tú y yo sellamos que creemos en Dios por fe, sellamos diciéndole, Dios, entra a vivir a mi corazón. Es un sello. Pero por otro lado, de manera consciente, le estás diciendo a Dios, haz con mi vida lo que tengas que hacer. Y entonces tú y yo empezamos a alimentarnos de Dios, de su palabra, de lo que Él nos dice, y de repente nos enseña y nos dice y trabaja en tu corazón todos los días y te dice, oye, yo te perdoné, tú tienes que perdonar. Ay, no, no puedo. No, no te preocupes. Yo sé, es imposible para ti, pero para mí todo es posible. Así que yo voy a poner en ti una convicción, un corazón dispuesto para que tú aprendas a pedir perdón. Eso es eternidad. Ese es el trabajo de Dios. Así que tú no puedes desperdiciar este momento, tú que estás conectado. Y aquí, si hay alguien que no ha tomado esta decisión, es importante que la tomen. Yo voy a terminar mi reunión, o Dios va a terminar esta reunión, hablando a tu corazón y pidiéndote que apropies esta salvación. Él ya la dio, murió en la cruz por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él fue a la cruz del Calvario. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿no? Y abre la puerta. Así dice. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta? La puerta del corazón. Si alguno oye mi voz, su palabra, y abre la puerta de su corazón, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando habla de cenaré con él y él conmigo, se refiere a esa relación íntima y personal que tú comentabas, que yo he comentado, y que todos los que hemos apropiado la salvación, lo decimos. Una relación íntima, una comunión íntima, común unión, o sea, de uno con el otro. ¿Cómo le hago, Oscar? ¿Cómo puedo apropiar la salvación? Bueno, hace 30 años yo tomé esta decisión, me acerqué a Dios y oré y apropié esta salvación. Y justo es lo que voy a hacer hoy. Vamos a terminar esta reunión y yo sé que a lo mejor tú ya tomaste esta decisión. Yo te voy a pedir que me acompañen. Los que ya tomaron esta decisión, acompáñenos orando. Pero te voy a pedir a ti que no has apropiado la salvación,
Hoy es tu momento. Estés conectado, estés aquí presencial, como sea. Aquí ya tenemos, no importa si estamos conectados, no importa si estamos presenciales, lo importante es que tú escuches la voz de Dios, que es muy clara, y te está pidiendo que dejes de perseguirlo. Ya no lo persigas, ya no lo rechaces, sino confirma tu salvación hoy y pídeselo a través de estas palabras que yo voy a orar en voz alta, porque yo te voy a ayudar a que tú le pidas a Dios. No son mis palabras, no es la repetición de la oración, sino es que tú lo apropies en tu corazón y lo creas tal cual. Yo solamente estoy siendo una guía para que tú se lo pidas. Así que vamos a orar, inclinen todos sus rostros, cierren sus ojos en señal de respeto a Dios, y si tú quieres tomar esta decisión, ora en estos términos. Dios, gracias. Gracias porque me has hecho comprender, primeramente, que he vivido separado de ti. Te he perseguido, te he rechazado, he confiado en mí, en mis decisiones, he confiado en mis ideas. Sé que no me han llevado a ningún lugar. Es decir, no me han llevado al lugar que tú planeaste para mí, que es vivir en plenitud y en gozo. Entiendo que esta separación que tengo contigo es por mis pecados. Así que hoy te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Perdóname por todas mis faltas. De las que recuerdo y de las que no recuerdo, te pido perdón. Me arrepiento por todos mis pecados. Y acepto, como dices en tu palabra, la salvación que me dio Cristo en la cruz. Acepto tu salvación que me diste en la cruz del Calvario, para que yo no pagara separado de ti en la eternidad. Y además, te abro la puerta de mi corazón, para que tú entres, como dices en tu palabra, a morar a mi corazón. Para que a partir de hoy, tú seas mi Señor y tú seas el que me guíe. Te pido esto y te doy las gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, ahora mi Salvador. Amén. ¿Qué circunstancia permite Dios? La que sea. ¿En de dónde estás conectado? No importa. Estamos presencial también. Es uno a uno, es en reunión. Dios siempre se va a acercar a nuestras vidas. Así que si alguno tomó esta decisión, lo que sigue adelante es conocerlo de una manera profunda. Esta es como que la primera presentación, como cuando te presentan, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, yo soy fulano, y soy, ok, ¿qué tal? Y ya cada uno decide seguir profundizando en esa relación o no. Hoy, si apropiaste la salvación, si invitaste a Cristo a tu corazón, si le pediste perdón y aceptaste la salvación en la cruz, fue esa primera presentación. Y yo te diría, no te separes de él. Michelle decía que Dios ha llegado a ser su amigo, su confidente, todo. Bueno, Dios quiere ser eso en nosotros. A partir de hoy, como el apóstol Pablo, Saulo, Dios le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Le cambió el nombre. Y te digo una cosa, Dios nos cambia el nombre también. Claro, a lo mejor yo sigo llamándome Oscar, pero podía ser Oscar, esto, el otro, aquello, el que estuvo separado de Dios, y ahora soy Oscar, el redimido, el que entendió la salvación y el que ha caminado al lado de Dios, buscándolo en todo momento. Así que sigan adelante a través de su palabra, aliméntense a través de su palabra.